Buenas noches y bienvenidos a los Minutos del Odio, el informativo semanal de Fake News para machirulos heteropatriarcas opresores. El caso más candente esta semana ha sido el indulto parcial del gobierno a Juana Rivas, uno de los personajes más tóxicos que ha tenido la ocasión de saltar al panorama mediático a base de persistir con mentiras y lloriqueos. En cuanto saltaron los teletipos, la viudiña en su Twitter aseguraba lo siguiente: el indulto parcial a Juana Rivas, aprobado hoy, es un acto de justicia y reparación y el cierre de una brecha entre la legislación sin perspectiva de género y una madre que protegió a sus hijos de la violencia machista. Este indulto ha sido posible por las abogadas que juntas salieron a decir que Juana estaba en su casa, por las juristas y psicólogas que nunca la han dejado sola, por la lucha del movimiento feminista. El gobierno acierta cuando se pone del lado de las mujeres. Hay muchas cosas cerradas en este tuit. Por ejemplo, añadirle la coletilla perspectiva de género a la legislación hace un daño irreparable a la justicia, porque la justicia debe ser simplemente eso, justicia, y todo adjetivo que le añadas la desvirtúa. Vosotros mismos, cuando no os gustan las decisiones judiciales, empleáis adjetivos para desvirtuarla y decís que es machista, que es heteropatriarcal, que la justicia es fascista. ¿Veis cómo ponerle un adjetivo a la palabra justicia la jode? Por otro lado, la viudiña asegura que este indulto ha sido posible gracias a la insistencia de las charos. Esto es preocupante porque ningún indulto debería basarse en que nadie insista en nada, porque, de ser así, tendríamos en España pena de muerte, tendríamos a la cúpula de Podemos colgada de los cojones o tendríamos a la manada decapitada desintegrándose con cal viva en una cuneta. Es decir, cada vez que hubiera un juicio mediático, la justicia cambiaría y eso no puede ser así. Los indultos, en caso de producirse, deben hacerse siguiendo criterios objetivos, y aún así me lo pensaría porque la figura del indulto hay que cogerla con pinzas. Finalmente, la viudiña dice que el gobierno acierta cuando se pone del lado de las mujeres. Para empezar, el gobierno no tiene que ponerse del lado de nadie, mucho menos cuando está implicada la justicia. Cuando llega la justicia, el gobierno se calla la puta boca. Pero no es que el gobierno en este caso se haya puesto del lado de las mujeres, no. El gobierno, al conceder el indulto a Juana Rivas, se ha puesto del lado del gobierno. Lo explica la viudiña de un modo diáfano. Este indulto parcial llega tarde, pero si ha sido aprobado es gracias a todas las mujeres que dijeron «Juana está en mi casa», a las mujeres que juntas salieron a las calles a reclamar que las instituciones no dieran la espalda a Juana. Gracias a todas ellas, gracias a las juristas que se han implicado y a las psicólogas que no la han dejado ni un minuto sola. Fuisteis vosotros, Irene, los que la impulsasteis a delinquir, vosotros. Bueno, vosotras, con vuestras charos diciendo que Juana estaba en sus casas y poniéndole abogadas y creando todo este clima malsano. Si no se hubieran involucrado tanto en el tema, si no la hubieran llevado al Congreso de los Diputados en sus discursos, si no la hubieran puesto como ejemplo, si no hubieran montado el pollo que montaron, ahora mismo no tendrían la obligación mediática de indultar a una secuestradora de niños que además no parece estar muy en sus cabales porque la prenda acumula varios expedientes disciplinarios en la cárcel, es decir, dudo mucho que esté habilitada para convivir en sociedad. 8 veces denunció Juana Rivas a su exmarido en Italia y 8 veces la justicia italiana le respondió que nones. Incluso después de haber conseguido la condena por hastío de su cónyuge, le dejó a los niños para irse de vacaciones a Camboya, algo que no hace creíble su versión de que el marido pudiera ser un monstruo. No sé cuánto tiempo tardarán en indultar a Ana Julia Quezada, la asesina del niño Gabriel, que además de mujer está racializada. Mire, Irene, ser feminista no debería estar reñido con ser objetiva y asumir que la ley no diferencia a quien delinque. No es el caso del gobierno. En este caso, todo pudiera haber sido exactamente igual. Cada uno de los detalles infinitesimales del caso podrían haber sido exactamente los mismos y de haber variado una vocal, la A de Juana, si hubiera sido Juan, el resultado habría sido que el pobre desgraciado se habría pudrido en la cárcel. Ese es el resultado de añadir el adjetivo feminista a la justicia, que ya no es justicia. Y finalmente hablaremos de responsabilidades. En este caso, si esta señora algún día hace daño a sus hijos o vuelve a secuestrarlos, ¿quién va a ser el responsable? ¿La viudiña? ¿El gobierno? Si mañana las mujeres en masa se ponen a secuestrar a sus hijos, ¿van a indultarlas ustedes a todas? ¿En qué situación de vulnerabilidad deja eso a los padres hombres? En todo este aquelarre no ha faltado Errejón, arrimando la cuchara para decir que la lucha de Juana Rivas es y será ejemplo incansable frente al machismo.
Quizá lo que se le olvida a Milhouse es que mientras el gobierno está indultando a Juana Rivas, a esa loca, hay un pobre desgraciado de 77 años que lleva 100 días entre rejas por defender su propiedad de un tío que entró en su casa con una motosierra, por ejemplo. Ese, como es facha y es hombre, que le den por culo. Bueno, a ver cuánto tardan en darle un puestiño a Juana Rivas en el Ministerio de las Charos y se calma. Nunca tanto la clase política se pasó tanto por el forro de los cojones la ley y las resoluciones judiciales. De todos modos, todo esto no ha hecho más que empezar, porque el exmarido de Juana Rivas, bendito sea, ha recurrido ante el Supremo el indulto otorgado por el gobierno. Así que en unos meses, Juana Rivas volverá a estar en la cárcel, Pablo Echenique volverá a disparar en su Twitter balas contra lo facha franco pantano que es la justicia, la burbuja mediática del PSOE se volverá a poner en marcha y volveremos a desenterrar a Franco para disimular un poco el bochorno que supone que un gobierno esté incumpliendo la Constitución día sí y otro también. O quizá no ocurra todo esto, porque verán, pronto todo esto saldrá gratis, porque, como dice el difuntiño, ha renovado el Tribunal Constitucional para tratar de imponer una mayoría de magistrados de su cuerda y así hacer lo que le salga de los cojones independientemente de lo que digan las leyes. Es preferible avanzar en un cambio en la correlación del Tribunal Constitucional para evitar que el Constitucional impida que las políticas públicas progresistas que se han aprobado en el Consejo de los Diputados, atendiendo a las mayorías parlamentarias que dependen de lo que ha votado la gente, se vean limitadas por un Tribunal Constitucional en manos de la derecha. Menos mal que los presupuestos salen adelante. Marlaska ha anunciado ya que se acaba la dispersión y que los presos de ETA empiezan a acercarse al País Vasco, un paso previo a mandarlos a todos a su casa por Navidad. El segundo más interesante asunto de la actualidad política de la semana fueron unas declaraciones de Pablo Casado en las que por primera vez en muchos meses ese pelele insulso y mediocre decía por fin dos cosas con sentido. La primera, que eliminará el Ministerio de las Charos. Por fin. La segunda fue la que causó más revuelo mediático. Se atrevió a balbucear, ni más ni menos, que cuando no hay sol, no se puede generar electricidad con paneles solares porque son solares. No les gusta la solar, y a mí, pero es que antes de ayer, a las 8 de la tarde fue el pico de consumo eléctrico, y a las 8 de la tarde, no sé si estabais por aquí, pero no había posibilidad de que la solar emitiera, básicamente porque era de noche, por tanto es una cuestión de lógica. La que se montó a partir de ahí fue monumental, un ejemplo práctico de cómo funciona la política del mordisquito en España, que emplea cualquier excusa, incluso falsa, para ratonar al adversario. La palabra más empleada por los rojos en este caso fue batería. Al parecer, Pablo Casado no sabe lo que son las baterías y al parecer los rojos desconocen que no se pueden usar para acumular enormes cantidades de energía, por ejemplo, para iluminar una ciudad o una industria pesada. Y mira que Pablo Casado es tonto, pero lo que dijo es incontestable. Pues nada. Es muy interesante ver cómo todo el aparato mediático se pone en marcha casi al momento para desacreditar a un político. Mi, mordisquito, sufre, dimite, mimi. Se apuntaron al carro La Sexta diciendo que Pablo Casado cree que la energía solar solo se puede usar durante el día, Iñaki López sugiriéndole a Casado que consultara a expertos que, por cierto, darían la razón más tarde a Casado, Pablo Echenique, cuya foto sale en la Wikipedia cuando buscas falacia del hombre de paja, o el Huffington Post, que es un invento servil de la izquierda para difundir masivamente consignas. O Gerardo TC, que ya no sé cómo definirlo, el Twixtar de la caverna mediática roja, o la cadena SER, la emisora privada más pública, Gabriel Rufián, que se apunta a cualquier bombardeo. Hasta Neutral, ha pagado a un tío para poder decir que en Kazajistán o no sé dónde coño hay una técnica experimental que nadie ha probado que permite acumular no sé qué hostia, lo cual invalidaría las tesis de Casado fulminantemente. Bueno, Argentina celebró este domingo unas elecciones medio término en una jornada que transcurrió sin sobresaltos. Los argentinos por fin hicieron gala de civismo y cumplieron con el único deber ciudadano que era realmente necesario en este tiempo de zozobra: votar en contra del kirchnerismo. Por fin se está viviendo la rebelión de los pobres. Se cansaron del socialismo que solo les trajo miseria. Así, los resultados representan una derrota para la coalición gobernante, el Frente de Todos.
Si bien el oficialismo mejoró los números con respecto a elecciones primarias celebradas en septiembre, la oposición se impuso a nivel nacional. Para que los machirulos heteropatriarcas opresores españoles vean un poco los que se están perdiendo por no vivir en Argentina, este era el look de Sol Pérez, la presentadora del Canal 26, para hacer el seguimiento de las elecciones. Como era de esperar, esta es la reacción de la prensa española roja ante la derrota de los de su bando. Sin comentarios. Hablando de Argentina, normalmente Pablo Echenique es un sujeto que proporciona grandes momentos en Twitter, pero esta semana ha estado especialmente on fire. Sabrán ustedes que han quemado un contenedor delante de la casa del alcalde de Navas de San Juan. A Echenique le han faltado minutos para denunciar un atentado de la ultraderecha, obviamente. 2 días después, la Guardia Civil descartaba el móvil político y empezaba a detener posibles implicados en el ataque, y un par de días más y nos enterábamos de que detrás de todo esto estaría una orden por parte del alcalde del cierre de un pub por no cumplir los requisitos administrativos necesarios. Pero claro, el ventilador de esparcir mierda de Echenique ya estaba funcionando a toda pastilla y el tío se queda tan pichi. Echenique este domingo también aprovechaba Twitter para señalar públicamente a un juez que le cae especialmente mal porque lo ha condenado a indemnizar con 80.000 euros al hermano de Manuel López Rodríguez, joven asesinado en Leganés en 1990 en un crimen por el que fue condenada como cómplice la que fuera candidata de la formación morada a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza. Pues bien, Pablo Echenique, quien es incapaz de concebir que alguien de su partido esté manchado con algo, acusó sin pruebas al asesinado de violador y por ese motivo ha de apoquinar 80.000 euros que van a parar directamente al bolsillo de los familiares de la víctima. Los detalles de este crimen son tan repugnantes que solo alguien de la bajeza moral de Echenique podría meterse a discutir sobre ellos. Estamos hablando de un tipo que acusó al cuidador que le limpiaba el culo ante el juez, con todas las consecuencias que esto podría conllevar a un simple currante de defraudar a la seguridad social. Pero es que si ya es malo meterse con los muertos que no se pueden defender, peor es hacerlo sin pruebas y además señalar a los jueces desde la tribuna que te da ser una figura pública. Pero aún más, Echenique, tengo que decirte que no te ha condenado un juez facha Franco Pantano, primo del cuñado del hermano de un falangista, no. Lo ha hecho uno en primera instancia y otros 3 en segunda. ¿Qué pasa, Echenique? ¿Que todos los jueces que no te dan la razón son facha Franco Pantano? Ya no sé cuántas condenas más tiene que acumular este señor para que dimita, pero en fin, allá él. Intuyo que no dimite por algo, no sé. Si ya es repugnante el tuit de Echenique, no lo es menos la reacción de la esfera podemita. Sin ir más lejos, hablemos del panfleto creado para mantener entretenida a la militante Dina Buselam mientras no se le encuentra un puesto más lucrativo pagado con tus impuestos. Según la última hora, la condena de Echenique y del Olmo atenta contra la libertad de expresión y contra el principio hermana yo sí te creo, un principio que está en el ordenamiento jurídico de su coño moreno. Tema cotizaciones esta semana el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como no sabe hacer nada más que ahogarte a impuestos, ha dado con la receta ideal para sacar a los jóvenes del paro, subir el salario mínimo interprofesional y las cotizaciones a la Seguridad Social. Este es un plan sin fisuras que sin duda llevará a la gloria a la patria que supo seguir sobre el azul del mar el caminar del sol. Lo que ha ocurrido esta semana es solo un maquillaje temporal, es como arreglar la ventana de un avión con un cacho de esparadrapo, con la ventaja de que solo cabrea a los empresarios, que son precisamente los que no votan al PSOE. Las pensiones son esa patatita caliente que ningún político quiere abordar, en la certeza de que quien se atreva a decir la verdad en público pierde las elecciones, y básicamente este es el motivo por el que nos encontramos y nos encontraremos en la misma encrucijada. Los políticos no quieren hacer lo mejor, sino aquello que le dé más votos en las próximas elecciones. Quiero que tengan ustedes claro una cosa, Rajoy no pactaba con los sindicatos y el PSOE no pacta con los empresarios, y así no se puede seguir. Tangencialmente, que no digo yo que tenga nada que ver, pero bueno, es interesante recordar el incremento de ayudas a los sindicatos de Ley de Paro, alcanzando las cifras más altas de los últimos 10 años. Miren qué contento anunciaba las medidas León Comegamba, el secretario general de la UGT. Este acuerdo demuestra que es posible revalorizar las pensiones de acuerdo con el coste de la vida, que es posible mantener un sistema público de pensiones. Por ponerles un poco en perspectiva con el aumento pactado esta semana, se pretende recaudar 1.700 millones de euros al año y la Seguridad Social tiene un déficit de 20.000 millones anuales.
Pero no te preocupes, para evitar que te sientas mal por la avalancha de impuestos que te van a caer, el gobierno tiene un plan infalible: evitar la publicidad de los días sin IVA, que al parecer afectan a la moral fiscal del contribuyente, que es una forma sutil de decir que mejor no te enteres de lo que estás pagando, como el gilipollas que eres. El lunes saltaban todas las alarmas en Badajoz. La situación se ha vuelto casi insostenible en el municipio de Alburquerque, de 5.300 habitantes, 8 concejalías, 400 empleados públicos. ¡Viva el vino! La guardería está cerrada, las 4 residencias de mayores desatendidas y la policía local se ha desmantelado. Los medios se hacían eco de la situación agónica de este ayuntamiento, pidiendo, obviamente, más dinero para sostener sus servicios públicos, pero ninguno se hacía eco de quién lo gobierna, así que se lo digo yo. Que, por cierto, lo más dramático posiblemente sea que si mañana se vuelven a convocar elecciones, ganan los mismos. También el lunes el gobierno aclaraba que hará todo lo posible por llevarse la mayoría de los nuevos organismos fuera de Madrid, pero no va a trasladar ninguna de las instituciones centrales del Estado debido al alto coste y la complejidad que supondría. ¿Se imaginan ustedes, en cambio, lo que va a suponer en dietas esta medida? Porque, claro, la subdirectora nacional de la Vicedelegación Superior del Plan Nacional contra las Violencias Machistas tendrá que ir al Ministerio de las Charos como mínimo 3 veces por semana, desde Teruel o desde donde cojones sea, donde se vaya a montar su chiringuito. Y como te niegues, eres facha Franco Pantano. Quizá lo más interesante de esta noticia es que nos hemos enterado de que todavía quedan más organismos que crear. Es la hostia. Bueno, en el apartado de qué inclusivos somos, Kim Jong se ha convertido esta semana en el primer teleñeco asiático de la historia. No quiero ni imaginar la de horas que habrán pasado eligiendo la tonalidad amarilla para que no resulte tan ofensiva, o la oblicuidad del ángulo de sus ojos. Conectamos con el restaurante chino Muralla Feliz para conocer qué opina de este momento histórico la comunidad china. Su propietario es Yu Quanchuxiong. Saludos, muy buenas tardes. Aló, tres delicia y rollito de primavera. Sí, ¿qué opina usted de que los teleñecos finalmente hayan decidido? Aló, tres delicia y rollito de primavera. Como usted sabrá, hasta el momento las minorías no se veían suficientemente representadas en el... Aló, tres delicia y rollito de primavera. Esta semana, Lady Paro, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, ha dado una masterclass de en qué consiste ser un ministro socialista, dejando a las redes sociales desconcertadas con el contenido inexistente de un discurso en el que habló durante varios minutos sin decir absolutamente nada. Y precisamente la imaginación atendiendo al liderazgo de los jóvenes y, permítanme, de las mujeres, con el objetivo, por encima de todo, de proteger a la ciudadanía, esto es posible, de dotar de nuevas certezas. Las personas ante los miedos necesitan certidumbre. Bueno, si en eso consiste ser un ministro socialista, señoras, señores, aquí me presento voluntaria. Al igual que Lady Paro, yo también tengo mucho que decir en la política española y además soy mujer. Compañeros, compañeras, compañeres, no es indispensable argumentar el peso y la significación de estos problemas, ya que la consulta con los numerosos militantes exige la precisión y la determinación de toda una casuística de amplio espectro. Queridos compañeros, queridas compañeras, querides compañeres, nuestra actividad de información ayuda a la preparación y la realización de toda una serie de criterios ideológicamente sistematizados en un frente común de actuación regeneradora. El afán de organización, pero sobre todo, el desarrollo continuo de distintas formas de actividad, cumple deberes importantes en la determinación del sistema de formación de cuadros que corresponda a las necesidades. Bueno, el paternalismo educativo se ha implantado por fin, dando paso a la frustración laboral de los trabajadores del futuro. El gobierno ha confirmado al fin que los alumnos podrán graduarse sin tener todas las asignaturas aprobadas y no habrá exámenes de recuperación en la ESO. Esta medida se entronca con otras como imprimir más billetes cuando no hay dinero. Si les niñes no aprueban, se imprimen los aprobados y a correr. Una ventaja adicional es que generalizamos la mediocridad y convertimos a nuestros hijos en unos indigentes intelectuales que no pueden competir con países que sí se toman en serio la educación. Y además, tiene más ventajas. Si creamos una sociedad de gente mal preparada, ya no se irán a trabajar fuera en puestos de trabajo mejor remunerados porque no habrá ni Dios que quiera contratar a un español. Es decir, las generaciones pasadas nos dejábamos la vida para aprobar y sacarnos la ESO, o el EGB o el bachillerato, y ahora estos vagos van y lo pasan todo en modo fácil y todavía nos quejaremos de que escriban hola sin H. Ni números romanos, ni regla de 3, ni dictados, ni Sócrates, ni Ilustración.
Como aprobar es una cosa elitista, es mejor rebajar el nivel y así todos somos igualmente imbéciles. Un plan sin fisuras, igual que con la riqueza. Como los ricos molestan, mejor creamos el ambiente perfecto para que todos seamos pobres. Lo que sí habrá será un coordinador o coordinadora o coordinadore de bienestar infantil en cada escuela o centro educativo de ocio y deporte. Así lo ha hecho saber en rueda de prensa la Meta Charo Ione Belarra. Será una posición ocupada por un cargo o una carga de Podemos que haya sido condenado o condenada previamente por patear policías. Nos vamos al otro lado del espectro. Cayetana Álvarez de Toledo ha cometido la desfachatez máxima de publicar un libro en el que ejerce la libertad de expresión y da un diagnóstico de la precaria situación del Partido Popular. Han tardado 20 minutos los dinosaurios y las momias en reaccionar pidiendo que se la expulse. A ver si se va ella dando un portazo y se lleva a Ayuso y las vemos florecer sin el yugo insoportable de ese partido tóxico, rancio y maloliente. Y que ahí se queden revolcándose en su mierda Casado, Teodoro y el tipo ese que sale como ejemplo en la Wikipedia cuando buscas mediocridad. Este mameluco ha osado invitar a Cayetana a dar un paso atrás si ya no está a gusto. Porque es tan sumiso y tan acomodaticio que no le cabe en la cabeza que otra opción perfectamente viable cuando un partido no funciona sea analizar los posibles errores y trabajar para enmendarlos. Pedro I el Guapo visitaba Turquía esta semana, ignorando por completo que Chipre lleva 40 años con la isla ocupada por los turcos y se ha lanzado en una cruzada para apostar por que el tibio y democrático Erdogan entre en la Unión Europea. Esto podría resultar desconcertante, un país en el que se violan sistemáticamente los derechos humanos, que es enemigo abierto de 2 países de la UE, donde hay cientos de presos políticos, donde se prohíbe el activismo político, la libertad de expresión y de prensa, el derecho de manifestación o de reunión, y va a decir que tiene que entrar en la Unión Europea. Turquía no es solamente, a juicio de España, un vecino, sino que es un socio, es un aliado imprescindible para la Unión Europea. Y por ello mi país, España, apoya la perspectiva europea de Turquía. Animamos también a nuestros amigos turcos a... Puede, y digo puede, que tenga algo que ver con que los bancos españoles tengan los huevos cogidos por los dineriños turcos. Pero ¿quién soy yo para hablar de estas cosas? Yo solo tengo a Erdogan a 200 kilómetros de casa, respirándome el cogote. Lo que no entiendo es que cuando el emérito visitaba Emiratos Árabes, la rojería rabiaba por esas cosas de la venta de armas y, sin embargo, cuando es Pedro I el Guapo el que va a rendir pleitesía a un sátrapa, aquí todos callados como putas. Bueno, por si se creían que me había olvidado, el Fanegas ha vuelto a hacerlo. No participamos de burbujas mediáticas de la ultraderecha. Se cree con derecho de decidir lo que es y no es ultraderecha y lo peor es que esto se está normalizando. Ya no nos sorprende. Y como estoy harto de repetir lo mismo y de criticar la postura de los políticos, que no responden a las preguntas que les hacen porque deciden que lo normal es señalar mediáticamente a los periodistas, ahora voy a hablar directamente a los propios periodistas. ¿En serio os parece normal? ¿Estáis bien de lo vuestro? ¿No os dais cuenta, desgraciados, que mañana vais a ser vosotros? ¿Qué cojones estáis esperando para levantaros y dejar plantado al Fanegas o a cualquier gordo mediocre que decide a quién contesta y a quién no y luego se lleva 100.000 eurazos a casa riéndose en vuestra cara? Hoy es burbuja mediática de la derecha, mañana será de la izquierda, pasado serán los rubios, luego no contesto a los antivacunas, al día siguiente no contesto a los hombres. Y vuestra profesión, mientras tanto, deja de tener su función. No tiene razón de ser. No tenéis razón de existir si no os levantáis de esas ruedas de prensa. Sois tan culpables como el Fanegas, pero cobrando 10 veces menos. Bueno, para entretenernos a todos ustedes de esta simulación liderada por payasos, que sepan que ahora Prica se llamará Carrefour. Pero podría ser peor, podrían ser ustedes el pobre coronavirus que ha sido vencido por Pedro I el Guapo no una sino 2 veces en menos de un año, la primera en mayo, la segunda en junio. No hay nada que pueda con la fuerza de la naturaleza de Pedro I el Guapo. O podrían haber sido una de las 20 cuentas de bots que Twitter se ha jincado esta semana y que se dedicaban a llamar guapo y bello a Pedro Sánchez y a Pablo Casado corrupto y miserable. Un grupo de cuentas que también tenía entre sus objetivos principales a decenas de periodistas que cubren información del PSOE o asuntos del gobierno, ya saben, la caverna mediática de la derecha.
O podrían ser los estudiantes de la ESO que al parecer no saben identificar bulos, algo que también ocurre con los señoros y las jubiladas y Pablo Echenique o Gabriel Rufián, pero hay que justificar ese estudio pagado por la Universidad Carlos III, es decir, con tus impuestos, y por el BBVA, es decir, con tus ahorros. O podrían ustedes ser uno de los menores tutelados en Baleares y ver cómo Javier de Juan, responsable socialista de los centros donde ocurrió presuntamente todo aquello de lo que no se puede hablar con casos de abusos y prostitución infantil, es ascendido a titular de la Consejería de Presidencia del Gobierno Balear. O podrían ustedes ser Amancio Ortega preguntándose cómo va a calentar su casa este invierno si la bombona de butano ha subido 5 euros esta semana. O podrían ustedes ser el rey y ver cómo Unidas Podemos se queja en el Congreso del enorme gasto que supone la monarquía, que en concreto son 8 millones de euros, pero no se queja de los más de 500 del Ministerio de la Charos. O podría ser usted el pobre picha corta cuyos órganos sexuales han sido expuestos impúdicamente por la portavoza de Mujer y coordinadora de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Loreto Arenillas, que al parecer no sabe usar la tecla de bloquear contactos y que ahora toda España esté hablando de tu pichurrita. O podrían ser ustedes uno de los 1.200 millones de personas que se van a morir en 2027 por la llegada del tan ansiado meteorito según JJ Benítez. Por Dios que sea cierto y nos vamos todos a la mierda de una puta vez. En fin, que seguro que me dejo muchas cosas en el tintero, pero ya están ustedes para reprochármelo en los comentarios. Lo cierto es que estoy un poco hasta los cojones de todos nosotros. Así que hasta aquí los minutos del odio de esta semana. No olviden ser resilientes, empoderades, coman muchos insectos que ahora ya han sido aprobados oficialmente, sean feministas, inclusivos, racializados, prepárense para el gran apagón que está a punto de llegar. En definitiva, sean subnormales. Muchas gracias por su atención. ¡Viva México, cabrones! ¡Sí se puede! Mientras se pueda, a cobrar. Venga.